bienvenidas, bienvenidos. Después de todo este día de presentación de investigaciones, vamos a tener ahorita la parte en donde presentamos el libro que compila todas las investigaciones que hemos presenciado hoy en día. Yo soy Karin Gabbard, la directora de la Fundación Rosa Luxemburg aquí en la región, y agradezco a la Universidad Andina de organizar esto con nosotros, toda esta jornada, el foro y esta presentación del libro. Este libro está enmarcado en nuestro trabajo de la Fundación de búsqueda de alternativas al desarrollo capitalista, colonial y patriarcal. Y hoy nos levantamos con la triste noticia que uno de los pensadores latinoamericanos en quien nos basamos en estas búsquedas nos ha dejado. Falleció el sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien nos dio tantas bases para analizar la modernidad capitalista, el eurocentrismo, la colonialidad del poder. Las últimas semanas estuvimos debatiendo lecturas feministas de sus textos en un grupo de lectura feminista, preparando las jornadas feministas que empiezan hoy en Flaxo. Con eso solo a constatar que su pensamiento enriquece y disputa en muchos ámbitos de pensamiento crítico en la actualidad. Tenemos aquí varias personas presentes que tuvieron el privilegio de acompañar a Aníbal Quijano durante su vida y quienes son amigos, como Edgardo Lander y otras personas aquí presentes. Entonces, queríamos realmente darnos este tiempo para sentir que nos ha dejado alguien que realmente nos ha apoyado en todo esto que estamos haciendo. Bueno, mencioné a Edgardo, que no aparece en este libro, pero ha sido nuestro consejero principal de este proceso y desde el principio estuvo entusiasmado de la importancia de apoyar a investigadores y investigadoras venezolanas comprometidas con las luchas sociales y además académicos y académicas de una calidad muy alta. En un momento de una creciente migración y poco apoyo a la investigación social en Venezuela. Te queremos agradecer mucho, Edgardo, tu acompañamiento intelectual y humano en todo este libro. Muchas gracias. Bueno, para contextualizar el libro y las investigaciones, queremos que no nos ha servido entender lo que está pasando si vemos a la Venezuela chavista como modelo, por ejemplo, para las izquierdas, que se llama socialismo del siglo XXI. Por eso les presentamos hoy durante todo el día estas investigaciones que están recopilados en el libro, que analizaron empíricamente en los territorios, hablando con la gente, realidades importantes en Venezuela. Son miradas desde abajo, desde lo real, desde cómo la gente se pronuncia sobre estas realidades. Eso obviamente solo puede mostrar pequeñas partes de las realidades, pero a partir de esto queremos abrir un debate entre las izquierdas plurales latinoamericanas que se han centrado mucho en visiones muy polarizadas y muy reducidas, sobre todo de cómo posicionarse con respecto al gobierno chavista, si estar a favor o en contra. Queríamos salirnos de estas posturas para entrarnos en las realidades mucho más complejas. Y desde ahí conversar entre posiciones políticas plurales, también con respecto a los aprendizajes múltiples del chavismo. También salir de la visión apocalíptica de Venezuela, sin negar la crisis fundamental y dolorosa que está viviendo el país. Para en vez de eso preguntarnos el significado de la Venezuela bolivariana para lo que está pasando hoy en toda América Latina.
en donde vemos procesos similares que vemos en otros países. Solo como un ejemplo mencionando el avance de economías ilegales y controladas por mafias que vemos no solo en México y Colombia, sino con mucho dolor. Tuvimos que darnos cuenta que en Ecuador también está avanzando y esto se refleja en la exposición que ven aquí en este lugar. Nos preguntamos en dónde Venezuela no es una anomalía, sino un síntoma de la crisis sistémica petrolera del desarrollo periférico del capitalismo latinoamericano. Pero también desde las izquierdas preguntarnos cómo y cuándo y por qué se han venido perdiendo los horizontes alternativos que pusieron en la agenda política del principio de este siglo los movimientos y que se expresaron en constituciones y programas de gobierno, como el buen vivir, como un regionalismo autónomo, como alternativas justamente desde las propias luchas anticoloniales y antipatriarcales de estas sociedades. No es solo Venezuela en donde se ha venido distorsionando estos horizontes alternativos y surgen respuestas desde las derechas. Es justamente por eso que no olvidar y que no se puede olvidar y no deberíamos olvidar y no defender estos horizontes que se crearon en Venezuela y otros países de América Latina, aunque estén en la defensiva en el momento actual. Por eso son tan necesarios análisis muy específicos y concretos del por qué y en qué momento pasaron a la defensiva. Las investigaciones en el libro aportan a esto y por eso pusimos el subtítulo 8 investigaciones para un debate necesario. Este debate también se dio, ya empezó en el grupo de los investigadores y investigadoras venezolanos desde posturas políticas distintas. Y en base de estas investigaciones, de sus investigaciones, se dieron otros debates ya con la gente que comentó las investigaciones, por ejemplo, con la gente del Grupo Permanente de Trabajo por Alternativas al Desarrollo de la Fundación. Y me parece que la mayoría de estas personas hasta ahora involucradas en todos estos debates han modificado su visión sobre Venezuela en algún otro sentido. Es este proceso rico porque hoy lanzamos el libro acá en Quito con ustedes. Lo vamos obviamente a presentar en Venezuela y también en México, Colombia y otros países latinoamericanos, para alimentar el debate necesario en base de los trabajos muy valiosos de nuestros compañeros y compañeras venezolanos, por las cuales les agradecemos mucho. Y bueno, antes de pasar la voz a Alexandra Martínez, que es nuestra coordinadora de proyectos en Venezuela y ha estado liderando, coordinando, acompañando este proceso durante todo un año. También quería saludar a Carol Delgado, la embajadora de Venezuela que está aquí presente y estuvo escuchando todo el día las investigaciones. Alexandra nos va a contar un poco del proceso. Buenas noches, gracias a todas y a todos por venir. Tengo poca voz, estoy resfriada y un ritmo de trabajo de los últimos meses bastante intenso. Así que voy a hacer una intervención breve para que tengamos chance de escuchar los comentarios. En principio contarles cómo fue el proceso de investigación y de producción de este libro y decirles un poco qué no van a encontrar en él, ¿no? No van a encontrar lecturas únicas de lo que pasa en Venezuela y ni siquiera lecturas estructurales de lo que pasa en Venezuela. Es una compilación de 8 investigaciones que fueron seleccionadas por un concurso público que realizó la Fundación Rosa Luxemburg en el país el año pasado, y de más de 35 propuestas que recibimos en distintos temas, fueron seleccionados por un equipo estas propuestas. Y en función de allí se inició un proceso de investigación por cada uno de los equipos en territorios, además en un año que fue políticamente muy complejo, no solamente por la agudización de la crisis económica, sino también por toda la violencia de calle que se vivió en el país. Los compañeros y compañeras que hicieron los trabajos saben que
tuvieron que hacer trabajo de campo en medio de guarimbas, trancas de calles, etcétera, etcétera, y sin embargo lograron construir los trabajos tal y como se los habían propuesto. Entonces, allí en principio, agradecerles a los compañeros y compañeras que se sintieron convocados por la convocatoria de la Fundación y que asumieron el reto de construir lecturas lo más apegadas a la realidad en las condiciones complejas que vive el país. En ese sentido, les pediría a los investigadores que están acá que se paren para que la gente los vea, porque aunque no están en el panel, es una presentación un poco extraña porque los autores no están en el panel, pero estuvieron en la tarde hablando de sus trabajos de investigación. Allí también quisiera agradecerles a algunos compañeros y compañeras que estuvieron en el proceso de comentar los textos, que ya cuando tengan el libro van a ver que hay comentarios de algunos investigadores e investigadoras de América Latina que estuvieron viendo y dialogando también con estos trabajos para enriquecer las miradas. También comentar que los investigadores e investigadoras, uno de los criterios que tuvimos también para la selección es que estuvieran viviendo en el país, que formaran parte, que tuvieran experiencia, que vinieran del campo popular, de experiencias militantes y que tuvieran también práctica e investigaciones territoriales. Queríamos alejarnos de esas lecturas tan mediatizadas y mediáticas que hay en este momento de Venezuela, e irnos más bien a los territorios y tratar de entender un poco más lo que está pasando en el tejido social. En ese sentido, también quisiera agradecer a las compañeras coordinadoras de la Fundación Rosa Luxemburg, que también hicieron un trabajo de leer una y otra vez las investigaciones, ayudar como muy fuertemente en el proceso de edición, a Dunia Mocrania, a Belén Ceballos, a Ana Roballo, a Laura Rodríguez y a Leonardo Luna, que no nos está acompañando el día de hoy, nuestro coordinador de Colombia. También agradecer a las compañeras de toda la oficina de la región andina de la Fundación, que nos han ayudado con toda la organización de esta actividad. Como les contaba, las personas que llegaron solo para la presentación, esta tarde tuvimos 2 paneles paralelos en donde los investigadores y las investigadoras presentaron a profundidad sus trabajos. Por eso, en esta presentación, no se va a hablar de las investigaciones, sino que vamos a arrancar con los comentarios a las mismas. Y para eso tenemos la presencia de Gregory Wilper, de David Chávez y de Maristeles Vampa. Así que sin más, les doy la palabra. Solamente decir que los 3 van a tener un comentario de 15 minutos y después abrimos para comentarios y preguntas a todo el público que pueden responder o comentar, no solamente las personas que están aquí arriba, sino sobre todo también los investigadores venezolanos que están aquí presentes. Entonces doy la palabra a Gregory Wilpert, que es sociólogo y periodista alemán-estadounidense, con un doctorado de la Universidad de Brandeis en Estados Unidos. Él es el autor del libro La transformación en Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI. También es cofundador de la página web en inglés venezuelaanalysis.com. Actualmente vive en Quito, donde trabaja como productor y corresponsal del medio audiovisual The Real News Network. Te doy la palabra, Gregory. Muchas gracias. Y también muchas gracias también por esta invitación y el honor de participar en esto. De verdad, me alegro mucho que puedo participar en esto. Especialmente porque yo creo que este libro es de verdad un libro muy importante para Venezuela. Por varias razones, porque primero está dando un análisis en profundo, análisis empírico, sobre estos procesos sociales que están pasando en un momento muy crítico para Venezuela. Y hay muy pocos estudios, especialmente en este momento, de este tipo, especialmente hechos por venezolanos. Yo conozco a algunos, no sé, estudiantes de doctorado que están de fuera de Venezuela, que están haciendo algunas investigaciones, pero muy pocos, creo, venezolanos que tienen la oportunidad de hacer esto, y creo que por eso es muy importante. Por supuesto, hacer un comentario sobre este libro es un poco difícil, porque de verdad representa una variedad de perspectivas
políticas, metodológicas y temáticas. ¿Y cómo se puede resumir esto? Es muy difícil y yo no puedo dar justicia a todas estas contribuciones. Entonces voy a elegir solamente algunos puntos que me parecen importantes o que tienen resonancia conmigo y con mis intereses, por supuesto, cuáles que yo quiero destacar. Entonces, cuando uno lea el libro, se puede ver, o para mi parecer, hay tres temas recurrentes que son para mí muy importantes. Y esto toca especialmente a los capítulos que tienen a ver con las organizaciones sociales, con las comunas, pero sí a veces tienen algo que ver también con los que tocan otros ámbitos. Por ejemplo, el tema de la minería está representado también bastante. Y estos tres temas son primero el tema de la relación Estado y sociedad. ¿Cómo se articula esta relación hoy en día? El segundo tema es el efecto de la crisis actual para la sociedad venezolana y especialmente también para la sociedad organizada. Y el tercer tema, que tal vez es solamente un tema y voy a explicarlo un poquito más en profundidad cada uno, pero el tercer tema se toca solamente muy puntualmente, pero es el tema de la subjetividad o conciencia en tiempos de crisis. Entonces, déjame explicar qué quiero destacar en cada de estos tres ámbitos o temas que son poco recurrentes, pero no para todos, pero sí creo que para la mayoría de las investigaciones. Primero, al respecto de la relación entre Estado y sociedad. Hay y otra vez lo divido en tres tipos de relaciones que se puede ver en esta relación, en estas investigaciones. Primero, una relación de cooperación entre Estado y sociedad. Segundo, una falta de Estado. Y voy a explicar esto también. Y el tercero es una relación de control del Estado hacia la sociedad o sociedad organizada. Entonces, en términos de cooperación, yo creo que esto es muy importante y muchas de las investigaciones lo tocan, porque esto es uno de los grandes logros, creo, de la revolución bolivariana, porque es un esfuerzo de fomentar la co-gobernanza entre el Estado y las comunidades organizadas, especialmente en términos de los consejos comunales o las comunas. Y a pesar de muchos problemas, algunos estos estudios que tocan este tema confirman que, de hecho, muchas veces, no siempre, y en algunos casos a veces, y no siempre, esta cooperación sí funciona y sí existe. Y esto tiene varios beneficios para la sociedad. Lo que se menciona, por ejemplo, es que se aumenta la solidaridad dentro de la comunidad, se aumenta la participación y la politización y se aumenta también la controlaría social, al menos a nivel local. Estos son tres beneficios muy, muy importantes y estos son, en algunos sentidos, el corazón del esfuerzo de mover la revolución bolivariana hacia un socialismo del siglo XXI. Pero, por supuesto, hay otras formas de relación entre Estado y sociedad. Y una que algunas de las investigaciones tocan es también la ausencia del Estado. Y ahora, y esto es algo que discutimos en uno de los paneles antes de este evento aquí, ¿cómo se entiende, cómo se puede entender esta ausencia? Yo no me refiero cuando hablo de la ausencia de Estado, me refiero a la ausencia de un Estado
que funciona como debe funcionar. Es decir, que un Estado que tiene reglas conocidas, es transparente y cuando es necesario puede asegurar que la población también sigue estas reglas. Esto, en otras palabras, un policía o un militar que está cobrando una vacuna o algo así, esto es símbolo de ausencia de Estado, de un Estado funcionando. Y esto es también un hecho en Venezuela, en muchos casos, especialmente lo vemos en los estudios sobre la minería. Y finalmente, la tercera relación que se menciona y que es importante también, y especialmente ahora, lamentablemente en una crisis profunda que atraviesa a Venezuela ahora, es la relación en términos de control. Es decir, que el control del Estado central sobre la sociedad organizada. Y esto existe también. Por supuesto, esto provoca conflictos entre esta sociedad organizada y el Estado. Y también se puede ver tal vez como, no sé, una mutación de la contradicción que hay en el esfuerzo de crear un poder popular desde arriba. Entonces, y esto ocurre especialmente a raíz de la crisis económica que está atravesando Venezuela. Entonces, estos son básicamente algunos de los rasgos que yo veo, algunas de las discusiones que surgen muchas veces en muchas de las investigaciones al respecto de la relación Estado-sociedad o Estado-sociedad organizada. El segundo aspecto tiene a ver con los efectos de la crisis actual sobre la vida social. Es decir, que la crisis actual, que no tengo tiempo para explicarlo para los que no lo conocen, pero ya es como más o menos parte del conocimiento común, especialmente el tema de la hiperinflación de Venezuela, que es muy grave. Y un efecto de esta crisis es la desviación, es decir, que ahora la énfasis del gobierno central no es tanto en promover las comunas y el poder popular, sino más bien satisfacer las necesidades básicas, a pesar de la hiperinflación. Y uno de los herramientas fundamentales para esto son lo que se llaman los clubs, los comités comités locales de abastecimiento y producción. Y estos clubs que dan cajas con básicamente con necesidades básicas, especialmente comida, a millones de familias en Venezuela, están produciendo, por supuesto, algunos conflictos, especialmente porque estos no se están promoviendo a través de las comunas y los consejos comunales. Entonces hay conflictos entre los consejos comunales y los clubs, por ejemplo. Y el otro problema es que se puede aumentar el clientelismo, ¿no? Por supuesto, esto es un fenómeno clientelismo que siempre ha existido en Venezuela, pero la introducción de esto es definitivamente un problema para el aumento de este aspecto. Y la otra cosa es que y esto viene también con esto, es el estancamiento de los avances hacia el socialismo. Básicamente, eso ya lo dije antes, pero es también un elemento muy importante, que no está promoviendo el socialismo del siglo XXI como
imaginó el presidente Chávez antes que se murió. Entonces, esto es el segundo aspecto, muy importante, creo, el efecto de la crisis actual sobre la vida social. Y como el tercer tema, es la relación entre la subjetividad y esta crisis. ¿Cómo se está cambiando la subjetividad o la conciencia a raíz de esta crisis? Y creo que hace falta más investigaciones en verdad sobre esto, porque se menciona de veces en cuando puntualmente en las varias investigaciones, pero no se investiga, creo que suficientemente en profundidad. Uno de mis amigos tiene un comentario aquí en el libro donde, que me parece muy interesante y me gustaría mencionar. El amigo es Raúl Selig, y él dice algo también muy interesante al respecto, quejándose un poco de la énfasis que algunos hacen sobre la subjetividad. Él dice, creo que como izquierda es un poco raro que hablemos tanto de voluntades, de conciencias, cuando el principal aporte de la izquierda al debate filosófico ha sido buscar un análisis materialista de la realidad. ¿Cuáles son las razones materiales para que no avance el proceso? Creo que esto es un punto muy importante, pero al mismo tiempo, para responder al comentario, entonces el comentarista está respondiendo a otro comentarista, pero creo que esto es muy importante, pero quiero también decir que, por supuesto, lo que nosotros estamos percibiendo como un interés material, tiene también su afecto, se interpreta a través de nuestra conciencia. Es decir, que lo que yo creo que es mi interés material tiene algo a ver como yo estoy percibiendo cuáles son mis intereses. Esto es algo puede ser algo muy subjetivo también. Si yo prefiero, no sé, esta comida o otra comida, o esta cosa o otra cosa, o una comida o no sé, una persona, lo que sea. Esas son cosas que se definen a través de nuestra subjetividad. Entonces está muy relacionado con los intereses materiales, quiero decir. Entonces tenemos que investigar esto, creo, un poco más. Pero al final, los cambios de la subjetividad en la crisis, o lo que la crisis está provocando, parecen que pueden tener pueden tomar tres formas. Una es, como se puede decir, una forma de reacción. Esto en el sentido de reacción hacia solidaridades parroquiales, chauvinistas tal vez, y en efecto una reacción hacia la derecha. Otra reacción subjetiva a la crisis puede ser una intensificación de la sobrevivencia en la crisis y un aumento de las actitudes egoístas. Y una tercera posibilidad sería un avance en la conciencia hacia la solidaridad universal, algo en este sentido. Y uno tiene que investigar cómo se puede transformar la crisis y los cambios de la subjetividad hacia un avance y no un retroceso en la conciencia. Esto es un tema favorito mío y yo creo que por eso lo menciona. Y esto creo que hace falta investigar un poco más. En conclusión, quiero decir solamente que la vida social sigue en Venezuela y creo que esta investigación lo comprueba a pesar de esta crisis, pero la forma en que la vida social se va a avanzar y seguir depende de la dirección en la cual se resuelvan las subjetividades y los intereses materiales en Venezuela. Gracias. Gracias, Greg. Ahorita pedimos a David Chávez
sociólogo ecuatoriano, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y director de la carrera de Sociología de la Universidad Central de Ecuador, de darnos tu comentario a este libro. Bien, buenas noches con todas y con todos. Bueno, ha sido un gusto leer el libro y es un gusto venir a presentarlo. Lamentablemente por actividades de la universidad no pude estar en todo el evento. Me habría gustado ver mucho el desarrollo del debate ya más en detalle después de haber leído el libro. Quisiera comenzar con 3 comentarios generales. Lo primero, retomando algo que decía Alexandra, que yo lo sentía mientras leía el libro, ¿no? Es decir, al ver cada caso de los que han estudiado los investigadores y más o menos tener una idea, que claro, leer el libro a uno le da una idea mucho más contundente de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero una idea de la crisis en general. Claro, lo que a mí se me venía a la cabeza todo el tiempo es que esa frase que tenía Pierre Bourdieu sobre cuando hablaba de la sociología, y él decía, la sociología es un deporte de combate, se aplica de manera absoluta y radical en este caso, ¿no? La investigación como un deporte de combate, como meterse ahí en los momentos más conflictivos, en los espacios más difíciles y hacer investigación. Entonces me parece que esa es una de las primeras cosas que yo quisiera subrayar del libro. O sea, esto de hacer, además de lo que he podido ver por las reseñas biográficas de buena parte de los investigadores, además de estar en la militancia política, y combinar esto de la investigación y la militancia política en un contexto tan complicado me parece que es digno de subrayar, en primer lugar. Por otro lado, en cambio, vi algunos de los posts que promocionaba el evento de lanzamiento de hoy, y había varios comentarios, más o menos del tono, pero ¿qué van a debatir si ahí no hay nada que debatir? En Venezuela hay un gobierno criminal, hay una dictadura, los comunistas siempre mienten, los comunistas siempre dicen cosas que no son ciertas, bueno, supongo que ahí estábamos en el mismo saco todos. Entonces me parece, y ahí quiero señalar, el segundo punto que me parece importante en esto, es que efectivamente el libro conduce al debate. O sea, el libro deja marcada, pero así, una huella muy fuerte en relación a la necesidad de debatir lo que ocurre en Venezuela. Tanto porque son casos distintos y perspectivas distintas sobre distintos contextos de lo que pasa en Venezuela, como enfoques diferentes, ¿no? Enfoques contrapuestos inclusive en algunos de los casos, y me parece que ese es otro elemento que hay que subrayar. Y finalmente, aquello de que las investigaciones se hacen en ese espacio que los sociólogos solemos llamar el mundo de la vida, ¿no? La vida cotidiana, los microespacios, y la reconstrucción a momentos muy vívida que logran hacer los investigadores de cómo está operando la vida cotidiana y cómo la política, que a veces la miramos como esas cosas que pasan en la estratosfera, ¿no? Se refleja ahí de manera concreta en la cotidianidad de la gente. Me parece que eso es otro elemento a rescatar. Digamos, lo que yo quiero proponerles así como para incitarles a la lectura es que yo creo que desde las distintas perspectivas y desde las distintas problemáticas que topa el libro, a mí me parece que el libro está atravesado por una discusión central con estos elementos iniciales que he señalado. Y es la compleja relación, y de ahí precisamente cuánto el libro motiva el debate, la compleja relación entre el capital, el Estado y la comuna, ¿sí? Con comuna, yo sé ahí, además algunos de los investigadores y de las investigadoras muestran esto con claridad. Comuna puede llevar a un debate enorme en Venezuela, es decir, ¿qué es comuna? ¿Es comunidad? ¿Es consejo comunal? ¿Es cooperativas? Etcétera. Digamos, a todas, con eso estoy englobando, de manera un tanto atropellada, digamos, pero estoy englobando a todas las formas de organización de los sectores populares para generar condiciones materiales de vida en esos espacios micro. Y que además fue el proyecto en ese momento de radicalización del proyecto chavista, esta idea de la comuna es la base de la construcción del socialismo. Entonces me parece que esa compleja dinámica entre estos 3 elementos es la que atraviesa de una o de otra manera, con mayores o menores énfasis, el debate que proponen las autoras y los autores del libro. Quisiera empezar sobre los elementos que me parece que recogen qué significa la dinámica del capital. Antes, perdón, porque entiendo que obviamente no todos han leído el libro. Rápidamente, son 8 trabajos, de los 8, 3 hablan de la situación que se vive en las zonas de pequeña minería en el arco minero del Orinoco. Uno habla de la situación de los derechos sexuales de las mujeres, y los derechos de las mujeres en general durante el chavismo.
y los 4 restantes hablan de las distintas experiencias de organización de la comuna o el poder popular en los espacios, en distintos espacios que las investigadoras y los investigadores retoman. Bien, entonces, dicho esto, quisiera empezar señalando algunos de los aspectos que a mí me parecen importantes en relación a cómo aparece la dinámica del capital en estos espacios específicos, ¿no? Un primer aspecto que me llama la atención, que está muy presente, es cómo el capital adquiere formas o lógicas de ilegalidad y de criminalidad. En esta especie de capitalismo de los márgenes, digamos, en este sentido, los trabajos relacionados con las zonas mineras evidencian esto con mucha claridad, ¿no? Uno de los elementos que más me llamó la atención de estos trabajos, sobre todo del trabajo de naturalezas y territorialidades en disputa y la dinámica de la minería a pequeña escala como sistema emergente, es este fenómeno muy particular del pranato minero, como le llaman ellos, ¿no? Y ellas, que son unas bandas armadas ilegales que se dedican a establecer, que controlan las minas y que inclusive subordinan a los pequeños mineros y son los que instauran un orden autoritario y criminal de control de estas zonas, ¿no? Sin entrar mucho en detalles, pero digamos ahí lo que está operando es una lógica que la estamos viendo por todas partes a nivel mundial ahora, una lógica de criminalidad del capitalismo que ya se convierte casi en una cuestión inherente a su dinámica de reproducción en zonas marginadas, ¿no? Llamo la atención también sobre uno de los puntos, en relación a esto, uno de los puntos que el trabajo entre la resolución del día a día, no, perdón, que no todo lo que mata es oro, como su título lo indica además, que señala, y me parece que es una precisión muy importante, que claro, no se puede hacer una identificación inmediata, extractivismo, minería, criminalidad. Me parece, y por eso trato de englobar todo esto en esta primera reflexión, me parece, porque lo que señalan los autores y la autora es que esto tiene que ver con estas zonas donde el Estado no está, algo que ya decía Gregory también, o el Estado está bajo formas corruptas o en alianzas con estas bandas criminales y entonces el capitalismo asume esta forma. Sería más bien un problema más complejo que sencillamente relacionarlo mecánicamente, digamos, con el fenómeno del extractivismo. Bien, ese sería un primer elemento que me parece interesante. Otro que haría, y quiero mencionar también en relación al trabajo, no todo lo que mata es oro también, el interesante trabajo que hacen de la relación de cómo la violencia, ellos toman un indicador específico, los crímenes por armas de fuego, se incrementa con esta expansión de las actividades mineras bajo estas formas ilegales y marginales, se incrementa de una manera muy significativa en las zonas que estudian, ¿no? Bien, el otro elemento, que también así, digamos, seleccionando algunas de las muchas cosas que se dicen, en relación a esta relación capitalismo y legalidad, me parece que es en cambio el que aparece en el trabajo entre la resolución del día a día y la administración de lo común en relación a una de las formas que adquiere esta búsqueda, este rebuscar la vida, como mencionan los autores y los autores, que es el malandreo, que tendría una lógica un poco parecida. Esto está dado en los sectores urbanos, en la lógica de circulación de bienes, sobre todo alimentos, en los barrios, ¿no? Y el malandreo serían igual bandas criminales, delincuenciales al menos, que empiezan a controlar la distribución o tratan de controlar y disputan, además fuertemente con las organizaciones populares, el control de la distribución de bienes en la situación de crisis, ¿no? Me parece que ese es otro de los elementos que mostraría esta primera forma general. El segundo elemento, en relación a la dinámica del capitalismo, digamos, lo voy a mencionar más brevemente, es una cosa que está presente en casi todos los trabajos, es la forma rentista del capitalismo venezolano, ¿sí? Que en ocasiones, y eso me parece curioso porque en ocasiones aparece más señalado como si fuese un fenómeno propio solo del Estado, ¿no? El Estado rentista, el Estado mágico del que hablaba Coronel, ¿no? Pero a momentos es visible también, o uno puede entender fácilmente que, claro, no es una lógica solo del Estado, sino que es una lógica de la forma capitalista dominante y de la forma de acumulación dominante del capitalismo venezolano. Eso sería visible al menos, una vez más, en la lógica rentista de la minería, es decir, esta idea además de que el rentismo invade todos los espacios de la vida social, ¿no? De que Venezuela sería casi una sociedad rentista. La lógica rentista en el consumo, es decir, en ciertos hábitos de consumo que son difíciles de cambiar
por ejemplo, a producciones más autogestionadas, cosa que señalan varios de los trabajos, porque hay esta tradición de ciertos tipos de consumo que han venido de ese carácter rentista de la sociedad venezolana. Bien, sobre el Estado, quisiera señalar igualmente un par de elementos que me parece que están presentes en varios de los trabajos. El primero, sin duda, esto que es muy importante, casi todos los trabajos que hablan del poder popular y de la organización comunal van a señalar este punto de inflexión en el que el aparecimiento de, digamos, sobre todo cuando estaba Chávez en el poder, se plantea esta necesidad de organizar la comuna como el estrato, la base para la transición al socialismo. Un elemento que varios de los trabajos señalan, y que igual me parece de vital importancia, es que la comuna no es solo una forma de organización política o de organización social en el sentido más restringido, digamos, ¿no? Es un intento por reordenar la forma de la vida social, ¿no? Es decir, completamente, y principalmente, y con un enorme énfasis, en la necesidad de avanzar hacia dar un sustento a la reproducción de la vida material, a partir de formas nuevas y formas alternativas desde la comuna. Evidentemente hay una tensión que Gregory también ya señalaba y que me parece que está queda muy clara, digamos, en los trabajos que abordan este tema, y es que en la crisis esto se debilita, y hay una tensión muy fuerte en donde pareciera que hay un repliegue, o sea, del Estado promotor del proceso de organización comunal a un Estado que se repliega y trata de cerrarse otra vez en sí misma y donde evidentemente la mayoría de los trabajos van a señalar que lo de los CLAB, los consejos de abastecimiento, son un elemento clave. Está también lo de la lógica de las lógicas de corrupción, que se pueden ver también en estos microespacios y en donde se hace un señalamiento interesante. El Estado rentista tiene lógicas clientelares que promueven la lógica de corrupción. Bien, voy a pasar al último punto que me parece interesante, digamos que me parece de los que había señalado como los puntos centrales, que es el tema de la comuna, ¿no? Uno cuando lee, digamos, a ver, quiero señalar lo que me parece más relevante de esto, en primer lugar. Es decir, lo de las comunas es esa dimensión de la creatividad política a la que dio lugar la Revolución Bolivariana. Es decir, siempre los momentos de ruptura, digamos, no vamos a entrar en la discusión si ahí hubo o no una revolución, ¿verdad? Pero los momentos de ruptura con el orden establecido siempre abren esta posibilidad de la creatividad política, o de la imaginación política, si ustedes quieren. Y me parece que lo de la organización comunal y esta idea utópica, si ustedes quieren, del Estado comunal, abrió un espacio de creatividad política que fue muy asumido fuertemente por las organizaciones que decidieron entrar en este proceso. En las tensiones con el Estado, también en las relaciones, o sea, en estas relaciones complejas de dependencia y de tensión con el Estado, de tratar de exigir mayor autonomía con mayor capacidad de gestión y también con las lógicas clientelares y demás, pero bueno, la política real así funciona, ¿no? Me parece que ahí hay uno siente esto en todos los trabajos, ¿no? Ahí había un esfuerzo, una creatividad social común por tratar de construir esta posibilidad política. Y esto, además, creo que dio lugar a otro de los fenómenos que me parecen interesantes ahí, a esta especie de ruptura que se hace más visible en la crisis entre el chavismo popular y el chavismo oficial, ¿no? Producto de esta especie de retrotraimiento burocrático del Estado de la Revolución Bolivariana, parece agravarse esto y generar una tensión mucho más fuerte. La sensación al final que me quedó es algo así como que algo semejante lo cita alguno de los trabajos en relación a una expresión de Chávez, pero es como que hubo un momento al menos en donde este proceso parecía que estaba llevando, parafraseando a Lenin, algo así como todo el poder para las comunas, ¿no? Y como que el Estado, la revolución, el socialismo, etcétera, no iban a ser posibles si no se constituía el poder comunal. Bien, finalmente quisiera dejar señaladas algunas que me parecen preguntas, que surgen digamos, algunas que son preguntas que me parece que surgen de la lectura del texto. La primera, todas son preguntas grandotas, súper complicadas y con mucha mala fe, tengo que decir, porque son preguntas complejas, digamos, que además no se resuelven en estudios empíricos de micro, pero que creo que dan elementos enormes para esa discusión en los estudios de este libro. La primera es, bueno, ¿cómo superar el rentismo y la dependencia? Es decir, desde la izquierda opositora a los gobiernos progresistas y a los populismos de izquierda de la última ola latinoamericana, se ha hecho una dura crítica por no haber superado el rentismo y la dependencia.
Pero claro, al momento de pensar, bueno, ¿cuáles son las vías? No hay respuestas muy claras tampoco. Me parece que ahí todavía hay un debate abierto. Es decir, piensen ustedes que América Latina ha tenido varias oleadas en las que ha intentado superar eso y no ha podido, desde distintas vías, desde el socialismo real hasta el cepalinismo, digamos, y ha sido muy complejo, muy complejo. La segunda, una clásica discusión de la izquierda también, al menos desde mediados del siglo XIX, autonomía comunal o toma del Estado. Me parece que esa tensión en los trabajos del libro es central. Es decir, a momentos pareciera que lo que uno, a mí me pasó, digamos, he vivido un poco conflictuado estos días, porque había momentos en que, sí, no, yo que soy medio estatista, no, hay que abandonar el Estado, la autonomía esto, y a momentos, no, si uno piensa sobre todo en lo que pasa en las zonas mineras, no, al revés, no, el Estado, al final creo que ahí está el debate, es decir, cómo se resuelve eso, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué significa, con toda esa discusión anterior, la posibilidad de recomponer un proyecto de izquierda en un momento de repliegue y en un momento de, quizá esto puede sonar muy fuerte, pero un momento de derrota política, de todas las izquierdas. O sea, ahí no nos pongamos exquisitos de yo no estaba, yo sí estaba, todas las izquierdas, porque quienes están retomando el poder son las derechas, y las derechas además lo que están diciendo es aquello de los posts que les contaba. Es decir, ahí no hay diferencias en quiénes eran pro-populistas y quiénes eran antipopulistas. Todo lo que suene a izquierda, todo lo que suene a socialismo es criminalizable y tiene que salir del mapa porque han vuelto los señores que siempre han tenido el poder. Gracias. Gracias, David Chávez. Y el tercer comentario viene de Maristela Svampa, es argentina, socióloga, escritora y investigadora, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología. Forma parte del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y aquí tengo algunos libros, pero tiene una productividad intelectual sorprendente, o sea, solamente voy a nombrar dos. Uno es Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, y es del 2016, y del 2017 hay un libro del Cambio de Época al Fin de Ciclo, Extractivismo, Gobiernos Progresistas y Movimientos Sociales en América Latina. Gracias, Karim. Gracias por la invitación a comentar este trabajo. Quiero aclarar que fui una de las comentaristas allá en Caracas en noviembre del año pasado, con lo cual tengo una mirada quizás más de adentro, de haber seguido los textos, de haberlos leído varias veces y de haberlos comentado en situación allí en Caracas, en Venezuela. Y en ese sentido quiero decir en primer lugar que Venezuela transmite, o la crisis venezolana, transmite una sensación muy ambivalente de cercanía y distancia. Un sentimiento de cercanía por lo que expresa desde abajo el alcance devastador de la crisis, una crisis social y humanitaria multidimensional, que remite al esfuerzo que hacen cotidianamente los hombres y las mujeres en Venezuela por sobrevivir, tratando de resolver mínimamente cuestiones básicas de sobrevivencia ante la escasez y la hiperinflación, e incluso, podríamos decir, ante las formas diversas del chavismo popular, el deseo, todavía la aspiración, de aquellos que creen que no todo está perdido y que pese a todo existen elementos que podrían hacer posible, digamos, la reconducción del proceso en un sentido diferente. Digamos, ese es el sentimiento de empatía que puede generar inclusive la lectura de estos textos. Y por otro lado está el sentimiento de distancia frente a la imposible identificación política que Venezuela impone desde arriba, sea que analicemos el gobierno autoritario de Nicolás Maduro, atravesado cada vez más por la derechización y la corrupción, un gobierno que aparece como la caricatura grotesca de lo que fue el chavismo en sus mejores tiempos, o sea que hagamos referencia a su contracara, la derecha clasista de la dividida mesa de unidad democrática, que cuenta con aliados externos y cuyo objetivo es, como nos recuerda siempre Edgardo Lander, no solo acabar con el régimen de Maduro, sino con cualquier experiencia de democratización plebeya. El actual desastre venezolano se expresa en una suerte de inabarcable dolor país, escribía al regreso de Venezuela,
en contraposición a lo que una psicóloga argentina denominó, al calor de la crisis argentina en 2001, el riesgo país. Ella hablaba del dolor país para dar cuenta un poco del impacto que la crisis generaba en las subjetividades populares, en la subjetividad social más bien. En esta línea estamos frente al dolor Venezuela, podríamos decir, cuyo impacto hay que leer no solo de las subjetividades, sino también de lo que se registra a nivel latinoamericano, de lo que tiene que ver con lo que sucede en América Latina, dado el lugar que el proceso iniciado por Chávez, al menos hasta 2013, tuvo en el imaginario político contestatario. Digámoslo de manera breve, porque me interesa comentar el libro, el primer elemento que aporta el chavismo a los procesos progresistas latinoamericanos es sin duda la constitución de un regionalismo autónomo desafiante desde 2005 en adelante, esto es, desde la cumbre de Mar del Plata contra el ALCA, que fue el punto máximo de articulación entre movimientos sociales latinoamericanos y liderazgos latinoamericanos emergentes. El antiimperialismo volvió a cargarse de nuevos registros en América Latina. Y el otro aspecto es que el paradigma de la participación popular se convirtió en América Latina en un imán para los movimientos sociales. Y más aún, la construcción de poder popular es vista como una suerte de modelo para diferentes movimientos sociales, incluso aquellos que en diferentes países no se identificaron con sus gobiernos progresistas. El chavismo significó la posibilidad de construir una identidad, digamos, en el marco del proceso latinoamericano. El avance y el fin del ciclo progresista mostró las limitaciones de estas dos aspiraciones, tanto del regionalismo autónomo desafiante como del paradigma de la participación popular. Digámoslo brevemente, no hubo cambio de la matriz productiva, sino más bien consolidación del extractivismo y en el caso de Venezuela, agotamiento del modelo rentista, como bien indican varios de los trabajos que hay en el libro. Hubo un agotamiento y un límite de la retórica regionalista latinoamericana. El UNASUR, por ejemplo, fue la plataforma para el desarrollo de los megaproyectos del IRSA, que fomentaban el extractivismo, y ante el ingreso de China no hubo la construcción de un bloque regional, sino todo lo contrario, se firmaron acuerdos unilaterales que han conducido a la conformación de un nuevo esquema de dependencia en América Latina. Asistimos a la evolución hacia modelos de dominación más tradicional que denominamos populistas, siguiendo la larga tradición crítica del pensamiento latinoamericano, muy cargados en lo que tiene que ver con la concentración del poder y la intolerancia de las disidencias, como también en el último periodo, y esto vale también y muy marcadamente para Venezuela, por el pacto con el gran capital. El neoextractivismo y sus nuevas fases da cuenta de este pacto con el gran capital. Así que, más allá de la solidaridad incondicional que esto despertó en ciertas izquierdas latinoamericanas e incluso en no pocos movimientos sociales, asistimos a una suerte de debacle política simbólica de un proyecto que hoy atraviesa una innegable fase autoritaria. Estado de excepción, corrupción, rentismo, nuevas criminalidades, la destrucción de las estructuras socioproductivas, como bien se dijo acá. Esto impacta, por supuesto, no solo a las izquierdas gubernamentales, lo que se denominó genéricamente como progresismo, sino al conjunto de las izquierdas latinoamericanas. Frente a ello tenemos un libro atípico, ¿no?, con 8 investigaciones, que no son lineales, que presentan un diagnóstico que inclusive yo diría, y lo comentamos esto en noviembre del año pasado, va más allá de los posicionamientos políticos, ¿no? Inclusive algunos trabajos muestran mucho más matices en los diagnósticos que los que ciertas presentaciones públicas podrían dar cuenta. Porque efectivamente son trabajos que se basan en datos, en entrevistas en profundidad, con una lectura de procesos, más allá de que tengan un enfoque a veces microsocial. En ese sentido, revelan un escenario multidimensional de crisis y analizan las tensiones y contradicciones y en ese sentido también dan cuenta de las tendencias. Algunos dicen claramente son tendencias que están configurando el nuevo escenario
de crisis, otros hablan de posibles tendencias. Pero en todo caso esas tendencias son claramente negativas. Hablan de la gran tragedia social que vive ese país. No voy a hablar de cada artículo, sino más bien señalar algunos tópicos fundamentales y un cuarto transversal. El primer tópico tiene que ver, creo yo, con el hecho de que muchos de los trabajos están atravesados por una reflexión sobre la resolución de los problemas ligados a la vida cotidiana, ligados a la supervivencia, a la materialidad de la vida social. Varios trabajos describen el día a día agotador de los venezolanos pobres y de las clases medias. Se destaca en ese sentido el hecho de que los individuos de alguna manera combinan diferentes lógicas de acción, redes estatales, redes de reciprocidad como el trueque, la familia, los amigos, inclusive el tema de las remesas, que está mencionado aunque no analizado, el tema del trabajo a destajo, matar tigres, esa expresión tan interesante, tan linda, el bachaqueo, que no tiene un único sentido, ¿no? Incluso el delito, ¿no? Digamos, coexisten diferentes lógicas de acción, coexisten lazos o relaciones de coerción, de competencia con lazos de solidaridad. Pero, efectivamente, la situación general conlleva la destrucción de lazos sociales y genera cambios en las formas de sociabilidad que dan cuenta de la emergencia de una subjetividad sufriente, ¿no? Todos los trabajos indican en ese sentido de que la nueva situación se padece, no se celebra, más allá de que efectivamente la crisis pueda dar lugar a la emergencia de nuevas estrategias de acción. Por ejemplo, se destacan cambios en los modos de consumo. Se prioriza la producción artesanal, los vegetales, las verduras, se come más sano, se dice, pero se come mucho menos. La experiencia del trueque instala preguntas que algunos consideran, si bien podría llevar, por ejemplo, a la reconfiguración de los hábitos de consumo, hábitos más saludables, ligados a la soberanía alimentaria, pero otros se cuestionan su alcance. Yo recuerdo que en Argentina, entre el año 2000 y 2003, al calor de la crisis, también emergieron redes de trueque, que después, al calor de los procesos progresistas, con la vuelta a la normalidad, finalmente consolidaron un modelo de consumo, podríamos decir hegemónico, que barrió del todo esas subjetividades ligadas a la época de la crisis vinculadas al trueque. Pero en todo caso hay una crítica al consumismo y también al rentismo que emerge de esas entrevistas, ¿no? Ante la ausencia de una estructura socioproductiva propia, que creo yo que también es otro de los elementos que aparecen en el libro. Todos los trabajos, o al menos los que sobre todo analizan la lógica, la dinámica del centro, dan cuenta del peso de los CLAPS, los comités locales de abastecimiento y producción, que ha implicado un desplazamiento hacia políticas sociales más focalizadas, a través de un modelo muy centralizado de distribución directa que funciona en todo el país, e inclusive del carnet de la patria, que se habló en las mesas anteriores, que es una práctica de control clientelar que permite el acceso a todas las políticas sociales. Alguien dice en una nota al pie de página, una suerte de documento nacional paralelo. También hay algunos trabajos que dan cuenta de la emergencia de experiencias cooperativas consagradas a conectar la producción social con la distribución a precios justos. Eso también es muy interesante de ver. Hay un segundo tópico, voy a pasar muy brevemente, que está relacionado con la situación de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y pobres. No quiero dejarlo pasar porque, si bien es un solo trabajo el que lo aborda de manera devastadora, con una gran cantidad de datos que dan cuenta de las limitaciones de las políticas públicas, que no son políticas feministas y mucho menos de género, para el caso venezolano, pero que se ha agravado al calor de la crisis, virando hacia un modelo muy asistencial, ya vinculado a los subsidios, que ha consolidado una suerte también de red clientelar, donde las mujeres aparecen como operadoras de las políticas sociales en el territorio. Perdón, pero la altura me está haciendo estragos en mí. Y por supuesto está todo el tema acerca del aumento del embarazo adolescente, la mortalidad infantil,
el incremento alarmante de la mortalidad materna ante la crisis hospitalaria y la escasez de medicamentos y alimentos. Podría seguir hablando de ese tema, pero quisiera hablar del tercero antes de cerrar, que tiene que ver con la emergencia de nuevas territorialidades criminales y la expansión del extractivismo, porque no es un tema menor. Así como en el centro se analiza sobre todo cuál es el rol de los clubs y de qué manera va de alguna manera avanzando sobre ese poder comunal que se había instalado, o en todo caso estaba construyendo al calor de la participación popular, en los márgenes lo que se ve claramente es la nueva fase del neoextractivismo ligada a las energías extremas y a la emergencia de esa territorialidad criminal en diferentes estados, vinculado a la minería ilegal, la minería artesanal. No es un caso particular, podríamos decir, o específico de Venezuela, esto aparece en toda América Latina, ilustra el caso de gobiernos conservadores, neoliberales, pero también progresistas. Lo específico es la gravedad y la exacerbación de esta figura del neoextractivismo que al calor de la violencia criminal adquiere en Venezuela. Esto nos sorprendió mucho a los que leímos los trabajos, la emergencia del pranato minero, estas nuevas territorialidades criminales, pero también, no lo olvidemos, la creación del arco minero del Orinoco, que compromete nada menos que al 12% del territorio nacional, que tiró por la borda la retórica antiimperialista del gobierno, dado que firmó convenios con grandes actores transnacionales, chinos, rusos y otras grandes compañías para desarrollar megaproyectos que son altamente destructivos para los territorios y que además, podríamos decir, constituyen, uno de los autores lo dice en esos términos, un asalto final a los pueblos indígenas y a las últimas áreas protegidas del país e implican un giro peligroso que destruye aquel pacto social que al inicio del chavismo se había articulado entre democracia protagónica y nacionalismo energético. El lenguaje es perverso, inclusive. El gobierno habla del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, habla de empresas mineras ecosocialistas. La verdad son oxímoros, ¿no? Es algo que es una contradicción en los términos. Hay un tópico transversal, y con esto voy cerrando, que es el de las comunas. Aquí fue subrayado por varios de los comentaristas, los consejos comunales, el protagonismo popular. Comentábamos recién fuera también de esta mesa que algo a señalar es la persistencia del chavismo popular y la valoración positiva que se hace desde abajo del proceso de las comunas. Pero al mismo tiempo, todos los trabajos dan cuenta, insisto, con creciente preocupación del avance del Estado autoritario, de la discreción y manipulación, del control social cada vez más férreo sobre las poblaciones y el desplazamiento de esos liderazgos sociales. Pero las diferentes expresiones de ese chavismo popular dan cuenta de ese divorcio con el chavismo oficial, el chavismo madurismo. Yo creo que hay otros chavismos posibles desde el punto de vista político también, pero en todo caso da cuenta de ese creciente divorcio a través de estas tensiones y contradicciones. Termino diciendo que creo que este es un libro necesario para pensar Venezuela más allá de los dogmatismos, más allá de la solidaridad incondicional que ha atravesado una cierta izquierda. Creo que puede ayudarnos a desbloquear esos puntos ciegos que hemos visto en ciertos progresismos y ciertas izquierdas, porque yo creo sinceramente que no podemos dejar que la derecha que hoy avanza en el continente imponga una lectura única de este proceso, del proceso venezolano. Y quisiera, en todo caso, apuesto a que este libro ayude a pensar desde una óptica crítico-comprensiva este proceso tan complejo que efectivamente hoy sufre la embestida de un Estado crecientemente autoritario. Muchas gracias.